Un segundito. Ya. A ver, le estoy copiando un... Aquí está. ¿Pueden ver? No, licenciado, no, Hemos desconectado, sí, ¿no? Ya. Voy a activar. Aquí estamos. Ahora sí. ¿Pueden ver? sí, Ya. Lo que he hecho aquí es un poco resumir todos los clasificadores. Bueno, no todos, sino los 4 primeros clasificadores, ¿ya? El primero, que es el institucional, el de recursos por rubros, por objeto de gasto, por fuente de financiamiento, y aquí vamos a completar por organismo financiador, ¿ya? Entonces, este sería el A, el B, el C, este vendría a ser el D, y este el E. ¿Está bien? Y este se va a llamar por organismo financiador. Por organismo financiador. ¿Ya? Por organismo financiador. A ver, descárguense los clasificadores. Y empezamos a poner primero, clasificador institucional. ¿Pueden ver? Sí, licenciado. Ya, ¿cómo está organizado? A ver, vamos a descargar un clasificador. Ya. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es más fácil. Clasificadores presupuestarios. Vamos a trabajar con el 2024. Ya. El clasificador. sí, licenciado. Ya. Ahí tienen el primero, ¿no? El clasificador institucional. ¿Ya? ¿Cómo empieza? Primero tiene una administración pública. ¿Sí? Una administración pública. Eso no lo hemos visto con ustedes, ¿no ve? ¿O sí? ¿O lo hemos visto? Jóvenes. A ver, voy a verificar.
No hemos visto, jóvenes. Carlos. Licenciado, en un ejercicio sí. No, completo, así como está. No. Ya, No, ok, ya aprovechamos ahora, ya. A ver, este es el clasificador institucional. Primero, diferencia lo que es la administración pública, como está ahí, ¿no ve? Respecto de la administración o del sector privado, ¿ya? Eso también se puede llamar administración privada. Alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver administración? Que ver lo privado con lo público, ¿verdad? Si estamos hablando solamente de lo privado, diré de lo público, pues tiene que ver desde la siguiente óptica. Primero, este sector privado no es un sector privado mero, es decir, como un sector privado puro, sino está conformado por aquellas operaciones que realizan ciertas entidades con entidades o con recursos públicos. El ejemplo más claro lo constituían las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. Ustedes bien saben de que estas administradoras gestionaban todos los recursos relacionados a aportes, ¿no? Aportes a la seguridad social, lo que llamamos comúnmente como pensiones de jubilación. Esos recursos tienen naturaleza pública. Sin embargo, estaban administrados bajo un contrato de concesión por dos empresas como eran la FP Futuro y la FP Previsión. Sin embargo, con la nueva entidad responsable de esta gestión, como es la gestora pública, se ha roto, se ha retirado ese contrato de concesión y ahora es una entidad pública la que maneja. Sin embargo, antes de que exista la gestora, todas las operaciones relacionadas a cobros de aportes a la seguridad social se realizaban a través de estas entidades. Entonces, el código que utilizaba esa entidad era justamente el 999. ¿Ya? Eso simplemente para diferenciar. ¿Ok? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se capta? Ya. Ahora nos Sí, licenciado. adentramos a la administración pública, ya plena. ¿Sí? En ese sentido, vamos a decir que había tenido dos grandes sectores. La primera, la financiera, y la no financiera. ¿Cuál es la más grande? Por supuesto, la financiera. La no financiera, que se relaciona con el concepto por el cual se crea cualquier Estado. Un Estado nace como, como un conjunto de necesidades que plantea una sociedad y que alguien tiene que resolverle, y ese alguien es el Estado a través del gobierno, y el gobierno es la administración pública. Ese gobierno se organiza en órganos del Estado y otras entidades. Eso en el marco de la constitución política del Estado. Sin embargo, ya como herramienta operativa administrativa, esa organización tiene otra clasificación, que lo hemos visto nosotros en algún momento cuando veíamos la administración pública, pero que ahora se hace más necesario y mucho más importante conocer cuál es esa desagregación, que se hace para fines ya netamente operativos, ¿ya? En ese sentido, la estructura está formada de esta forma. Está así estructurado a través de los órganos del Estado. Ahí pueden ver el órgano legislativo, pueden ver al órgano ejecutivo, pueden ver al órgano judicial y tribunal constitucional, pueden ver también al órgano ya tan cuestionado tal vez, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su respectiva entidad que las representa. En el caso del legislativo, la entidad se llama Asamblea Legislativa y su código de referencia institucional es el 650. Por tanto, cuando hablamos de una entidad, ¿sí?, de esas características, estamos refiriéndonos al código
¿Qué los representa? Es como una especie de NIT o una especie de carnet de identidad. Con ese código de 650, en cualquier lugar de la gestión de los sistemas de información, electrónicos principalmente, se lo identifica, ¿ya? Entonces, a ver, confirmen, por favor, quiero que me dicten el código del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Número 35, ¿Ya? licenciado. Perfecto. 35. Ministerio de Planificación del Desarrollo. 66. 66. Perfecto. Tesoro General de la Nación. 99. 99. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, se acuerdan? También hemos hablado de esto. ¿Por qué el Ministerio de Economía tiene un código y otro tiene el Tesoro General de la Nación? Siendo que el Tesoro es una unidad organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por tanto, deberían tener un solo código. ¿Se acuerda alguien? ¿Se acuerdan? Decíamos porque el Tesoro General de la Nación es una instancia muy importante y relevante para las operaciones del Estado. Viene a ser como el administrador del efectivo, el cajero del Estado. Y eso amerita pues una claridad en cuanto a sus operaciones. De ahí que se lo hace código 99, ¿ya? No hay otra explicación y tampoco hay ninguna otra entidad que tenga duplicado, ¿ya? Es un código único, ¿sí? Seguimos. También tenemos las entidades de defensa y control del Estado, la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, ¿ya? El código, por ejemplo, 680 le pertenece a la Contraloría General del Estado. Y así están todas las entidades aquí clasificadas. Y esto es importante porque en función a esta naturaleza van a venir las transferencias. Principalmente ayuda esto bastante en el rubro de transferencias. Y cada entidad tiene su respectivo código, ¿ya? Entonces, a ver, ubiquen el código institucional del SENAPI. ¿Cuál es el código institucional del SENAPI? $230, licenciado. ¿SENAPE? No creo. Licenciado, creo que no tiene código porque es parte de las entidades y unidades desconcentradas del órgano ejecutivo. No tiene, ¿no ve? Justamente está en este bloque, en el código de entidades desconcentradas. Entonces, las entidades desconcentradas, que lo estoy pintando de otro colorcito, ¿ya? No van a estar. ¿Por qué? Porque esas entidades dependen en su presupuesto, esto también hemos hablado varias veces, de la entidad bajo su dependencia. Y el SENAPE es una de ellas. Depende del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Por tanto, no tiene una personalidad propia. ¿Está bien? Depende de otra entidad. ¿Ok? Otro, a ver, ubiquen el código del Banco Unión. También hemos hablado de eso varias veces. ¿Qué código tiene? No tiene, ¿no ve? No pueden encontrar. ¿Por qué? Porque el Banco Unión no es una entidad pública plena, tiene una participación también privada. Y eso le resta su naturaleza plena pública. Al igual que otras entidades, por ejemplo, tampoco van a ubicarlo a Entel, ¿sí? Tampoco van a ubicarlo al BDP, al Banco de Desarrollo Productivo. Y así a muchas entidades. ¿Por qué? Porque no son públicas plenamente. Entonces, si bien tienen mayoría de patrimonio del Estado, sin embargo, por su naturaleza, ¿sí? Tienen que, o sea, tienen un tratamiento específico, diferenciado, ¿ya? El resto no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué se llaman no financieras? Porque estas entidades realizan transacciones con el Estado, ¿sí? Sea por captación y captan y colocan o solamente colocan. En este caso, podemos mencionar al Banco Central de Bolivia que capta y coloca, pero como no bancario, al FNDR, ¿ya? Cada uno con su respectivo código. ¿Está bien? Y si hay todavía algunas operaciones con el ámbito privado, entonces el código va a ser 999. Bien, ¿alguna consulta? A ver, dos códigos, ayúdenme a ubicar. El, el código del gobierno regional del Gran Chaco. Gobierno regional del Gran Chaco. Uno y el otro, el código del gobierno indígena originario de Raja y Pampa. A ver, esos dos. El licenciado del Gran Chaco es el 4601. Ya, perfecto. Licenciado de Único gobierno regional, ¿no ve? Sí, Em,
Y de Raja y Pampa, ¿qué es el código? 3301. 3301. Listo. ¿Ya? Entonces, nada más es seguir su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ubicar el código de un gobierno municipal, no se van a ir pues al principio, ¿no ve? No van a ir al órgano a los órganos del Estado, porque tienen su segmento en especial, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, este estoy pasando al archivo, les va a ayudar bastante, ¿ok? Preguntas. A ver, dos códigos más. El código del CEDEM y el código de impuestos internos. Licenciado del CEDEM es 132. ¿Ya? Del Servicio de Impuestos Nacionales. El 290, licenciado. ¿Ya? Listo, ¿ve? Así de simples, ¿ok? En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, tiene en la parte superior su ente de tuición. ¿Cuál es su ente de tuición? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, ¿eso qué significa? Que esa entidad supervisa, controla y ejerce de una u otra forma eh, control sobre las decisiones que toma esta entidad. ¿Ya? Eso significa tener tuición. Bien, vamos a los recursos. Clasificador de recursos por rubros. Ahí tenemos diferentes rubros, ¿no? Licenciado, disculpe, Adelante. una consulta. Y del Servicio de Impuestos Nacionales dice que es una entidad autárquica, creo, autárquica, algo por ahí. Sí, a ver, su naturaleza autárquica o no autárquica ayuda principalmente en el momento de emitir sus decisiones, ¿ya? Pero para fines operativos y para lo que nos interesa, es una entidad descentralizada más. Hay muchas entidades autárquicas. ¿Qué significa la autarquía? Significa que, por ejemplo, sus decisiones se toman a nivel de directorio. Por eso impuestos internos tienen un directorio, aduanas tienen un directorio, las empresas públicas tienen directorios. Entonces, el mismo Banco Central, eso les da entidades autárquicas. En cambio, hay otras, por ejemplo, como las autoridades, la ASFI, por ejemplo, no tiene directorio. Entonces, es una entidad descentralizada plena. O entidades como el CEGIP, por ejemplo, que no tiene directorio. Entonces son entidades descentralizadas. Así podríamos un poco explicar esa característica, ¿no? De autarquía, que tienen directorio. Son descentralizadas, pero tienen ese rótulo de ser autárquicas. Pero aún así, tienen también el concepto de tuición. ¿Está bien, joven? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, vamos a los recursos por rubros. Ahí tienen los recursos por rubros, ¿sí? Desde los corrientes, pasando por los de capital, la venta de acciones, préstamos, venta de títulos, disminución y cobro de otros activos, obtención de préstamos, emisión de títulos de deuda, incremento de pasivos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del recurso, su respectivo rubro, ¿ya? Aquí hemos anotado un rubro específico, por ejemplo, para las transferencias corrientes, ¿ya? Entonces, nada más, a ver si yo les pregunto, ¿cuál es el rubro de un recurso como, a ver, una donación de capital? Aquí voy a especificar un poquito, ¿ya? Una donación de capital, van a sacar ustedes sus propias conclusiones. Donación de capital del gobierno de Japón
consistente en un vehículo. Nos van a donar un vehículo, o si quieren 10 vehículos, no hay problema. Listo. ¿Cuál es su código? Ya no es solamente donación de capital, sino estamos especificando que es una donación de capital del gobierno de Japón consistente en un vehículo. ¿Qué código de rubro va a tener? Licenciado, Empieza. ¿no sería el código 18220? No. El código 1 nos va a dar la naturaleza corriente. El código 2 ya la de capital. Entonces aquí va a ser código 1 y aquí código 2. Busquen con código 2. 22. 220. A ver, 22, 220. ¿Están de acuerdo? ¿O le falta un dígito? Sería el 2, pues, el último dígito que es el 0, sería cambiado por el 2. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no 1? Porque la donación va a ser en especie, ¿no ve? ¿Está bien? Por eso se llama monetizable y el otro no monetizable. Es monetizable cuando es en efectivo y no monetizable cuando se da en especie. ¿Ya? Por tanto, el código de rubro va a ser 22.22.2. ¿Está bien? Sí, le sí. Ya. Entonces, fíjense que todo se apropia en función a la naturaleza de la operación. A ver, otro. Obtención de préstamos, ¿ya? Vamos a decir, de la Corporación Andina de Fomento, ¿sí? Para 10 años, en efectivo. ¿Ya? Busquen el rubro. ¿Qué código correspondería? ¿No sería, licenciado, el 36.100? 37. No, perdón. ¿Es el pues 36.200? No. Fíjense bien, la CAF no es del sector privado, la CAF es un organismo internacional. Entonces tiene que decir obtención de préstamos o créditos de países y organismos internacionales a largo plazo, porque estamos diciendo 10 años, y en efectivo. 37.221. ¿Listo? Así de simple. ¿No ve? 37.221. ¿No ve? ¿Qué le pasa a este joven? WhatsApp. Estoy en clases. Pero por favor, Amokim. Estoy en clases. WhatsApp. Ubíquese, joven. Ya, así, estimados jóvenes, entonces estamos en... ¿Alguna duda aquí? ¿Quedó claro? 37.221. Carlos, Sí, licenciado. ¿algún otro? ¿Alguna otra consulta? ¿Está todo claro, jóvenes? Nada más, hay que colocar el código de esa forma, ¿ya?
Bien, vamos al gasto. El gasto es más sencillo porque tiene sus grupos correspondientes. Grupo 10.000, grupo 20.000, grupo 30.000. Cada uno con su naturaleza. Si es del grupo 10.000, tiene el tema de sueldos, aportes, bonos, aguinaldo y otros. Si es el grupo 20.000, tiene mantenimiento, seguros, limpieza y todo lo que representa servicios. Por ejemplo, aquí entra viáticos, pasajes y otros. Grupo 30.000, todo lo que es material de limpieza, construcción y escritorio. ¿Ya? Y el grupo 4, activos reales, todo lo que es activo fijo. Activo 5, grupo 5, activos financieros, bonos, letras, acciones a corto, a largo plazo. Grupo 6, deuda, deuda pública, incluido capital, amortización e intereses. 7, transferencias, 8, impuestos y otros. ¿Ya? A ver, a modo de practicar, digamos, ubiquen para estos gastos. ¿Ya? Seguros. Segundo, alquiler de inmuebles. Tercero, equipo de computación. Cuarto, material de escritorio. Quinto, acciones. A corto plazo, ¿ya? Deuda a corto plazo, ¿ya? Y aquí transferencias. Transferencias de capital a entidades territoriales. Ya, listo. A ver, ubiquen esos códigos de esto ya es partida. ¿Está bien? Licenciado, de seguro sería el Ya, 22.500. de toditos, a ver, de toditos y luego me dictan, ¿ya? De todos Ya. ubiquen y luego me dictan en uno solo. Ya, ¿listo? A ver.
Empecemos con seguros. Ya saben que si es seguros es un servicio y va a estar con el código 2 por delante, ¿no? Ya. Código 22,500. perfecto. ¿Ya? El resto corrobora, por favor, para no fallar. Alquiler de inmuebles. Hay diferentes alquileres. Puede ser alquiler de maquinaria, por ejemplo, o alquiler de inmuebles. El que nosotros queremos es de inmuebles. También tiene que ser con código 2, por supuesto. 2, 23,100. 23,100, perfecto. Equipos de computación es un activo fijo. Va a empezar con código 4, ¿no ve? 43,120, licenciado. Ya, 43 120. a 120. Ya, 43, 120. ¿Listo? Siempre van a completar a 5 dígitos, aún se utilice solo 3 dígitos, como en el caso del seguro, pero hay que completar 2 dígitos más, ¿ya? En algunos utilizan todos los dígitos. Material de escritorio. Tiene que ser con código 3 porque es material fungible. 39,500. 32. 39,500. Ah, ya, 39,500. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Está bajo el título de útiles de escritorio y oficina. Exacto. En este caso no es material de escritorio. Bueno, la naturaleza es material de escritorio, pero su título dice útiles de escritorio y oficina, creo, ¿no? Sí, licenciado. Útiles de escritorio y oficina. Escritorio y oficina. ¿Ya? Así. ¿Listo? Acciones a corto plazo. Si son acciones, va a estar dentro del grupo 5, ¿no? 5. Código 5. Cinco. Cinco. ¿Qué significa esto? A ver, que vamos a comprar o como empresa o como entidad, vamos a adquirir acciones, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de acciones? A corto plazo, pero ¿qué tipo de acciones? En la contabilidad esto se relacionaría con, bajo el título de inversiones temporales, ¿no ve? Porque sería menor a un año. Inversiones temporales. Pero a nivel presupuestario, ¿qué código de partida vamos a imputar? ¿Nos ubicamos o no? Licenciado, ¿sería títulos y valores a corto plazo? A ver, vámonos aquí. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, licenciado. Sí. Ya. Estoy con el de rubros, ¿no ve? Aquí. Perdón, con el de gastos. Ahí está, gastos, ¿no ve? Bien, me voy al grupo 5. Sí o sí al grupo 5 porque esa es su naturaleza. Ahí están, activos financieros, ¿ya? Compra de acciones y participaciones de capital. Acciones y participaciones, ¿ya? Entonces, el primer dato que ustedes ahí, por ejemplo, necesitan confirmar es de quién van a comprar la acción. De empresas nacionales, de empresas privadas, de empresas territoriales, ¿de cuál? ¿No ve? Ya, yo quiero de una empresa pública nacional. Por ejemplo, aquí, ¿no ve?
Entonces, este dato no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos mayor información. Y esa mayor información podemos decir de una empresa privada. ¿Ya? Digamos de la CBN. ¿Pueden comprarse acciones de la CBN? ¿Qué dice? ¿Pueden comprarse? ¿Una entidad pública puede comprar? ¿Puede adquirir? Y las respuestas sí, jóvenes, principalmente aquellas que tienen naturaleza también empresarial. Ejemplo, Yacimientos puede comprar acciones en la cervecería. ¿Por qué? Porque la cervecería es una de las empresas privadas que tiene hoy una de las reputaciones más altas, por tanto sus acciones están bien cotizadas en el mercado. ¿Está bien? Entonces puede decidir, y mejor si paga buena renta. ¿Ve? Entonces aquí, a ver, veremos cuál sería. ¿Sí? Esta, por ejemplo, puede ser, ¿no? En empresas privadas nacionales. ¿Ya? A ver, otra que calce mejor. Esa. ¿Qué opinan? La primera. A ver, pero asegurémonos que estemos hablando de compra de títulos y valores, eso es otro. Ya, aquí tal vez no es necesario la aclaración de corto plazo, ¿ya? Está comprando acciones, no sabemos en qué momento lo podemos disponer, ¿no? Como puede ser en el corto plazo o como puede ser en el largo plazo, ¿ya? Esa particularidad tendría. Entonces, su código de registro tendría que ser esta. ¿Está bien? Y acá vamos a decir simplemente, vamos a decir, acá no, acciones. Así vamos a aclarar, acciones en empresas privadas. ¿Está bien? Ya, ¿qué código había sido? 551-100. ¿Estamos de acuerdo? 51-100. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Jóvenes. Sí. Ya. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Ahora, aquí tal vez sí voy a hacer otro ejemplito para títulos. Eso sí necesita diferenciar la temporalidad. Título, por ejemplo, ¿sí? Un bono. Bono TGN a corto plazo. ¿Ya? A ver, bonos del tesoro a corto plazo. O sea, ahí estaríamos hablando de títulos, ¿no ve? Compra de títulos. Aquí justamente está, mire, a corto plazo. ¿Ya? Vamos a comprar, dice, bonos del tesoro a corto plazo. Entonces su código será 55120. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, licenciado. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. ¿Ya? Licenciado, esto de títulos y valores de corto plazo, estamos hablando como inversión, ¿no? Porque también he encontrado otro que dice venta de títulos y valores y la sin otro código. Claro, si es venta, es recurso, está en el otro clasificador, ¿no ve? Esto es compra, por eso está en el gasto. Ah, ya. ¿Está bien? Ya. Entonces, esto es 55120. Entonces, aquí en el código será 55120. ¿Ya? Como verán, tampoco es complicado. Deuda a corto plazo. ¿Sí? ¿Necesitan más datos? Sí. ¿Por qué? Tienen que saber qué deuda es, ¿no ve?
Vamos a decir una deuda del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? En efectivo. Ahora, aquí también necesitan saber, ¿es amortización de capital? ¿No ve? Amortización de capital o intereses. ¿Ya? Nosotros vamos a decir amortización de capital. ¿Ok? Capital. Ahora sí pueden precisar el nombre. ¿Cuál es? Vamos a pagar deuda en otras palabras. Y contablemente esto va a representar una disminución de deuda, ¿no? De pasivo. Pero para el gasto representa una aplicación. Licenciado, ¿podría ser la discusión códigos 100, amortización de la deuda A ver, externa? vamos. Ya, primero tiene que ser con código 6, ¿no ve? ¿Ya? Dice servicio de la deuda pública interna. Eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo del exterior. Entonces tendría que estar aquí, deuda pública externa. ¿No ve? Ya. Si es externa, primero, ¿está claro eso? Interno, externo, jóvenes. Sí, licenciado. Ya. Segundo, temporalidad. Aquí dice corto plazo. Entonces nosotros necesitamos que el registro es una deuda de largo plazo. Segundo, estamos hablando que es una amortización de deuda. Por tanto, ¿correspondería esa o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, sí, licenciado. ¿Están de acuerdo con esa apropiación? ¿Qué dicen? Esta, ¿no? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, 62,600. Listo. Entonces, es importante que cada categoría de gasto lo tengamos claro antes de apropiar. Entonces, esto es 62,600. Listo. Licenciado, el 62,600 es a largo plazo y de nosotros. Ah, tienes razón. Al revés habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Habíamos anotado corto plazo. Entonces, aunque las deudas normalmente son a largo plazo, pero como hemos puesto como parámetro, entonces respetaremos. Se quedaría con el código 62,100. ¿Ya? ¿Está bien? 62,100. ¿Por qué 62,100? Porque hemos anotado aquí la condición es a corto plazo. Ahí. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Sí, licenciado. Y ya. Un segundito, por favor. Un minutito, un minutito, un minutito.
Listo. Entonces decíamos que vamos a anotar a corto plazo porque hemos puesto la condición, ¿no? Transferencias. Aquí necesitamos, sí, tener información también precisa, ¿ya? A ver, vamos a ver qué tenemos en transferencias. Pero primero vamos a reconocer que es el código 7, ¿no ve? 7. ¿Está bien acá? 7. ¿Sí? ¿Está bien? Código 7. Sí, licenciado. Ya. ¿A quién vamos a transferir? Dice que vamos a transferir a entidades territoriales. Entonces acá, por ejemplo, no nos sirve al sector privado. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar aquí, ¿no ve? Transferencias corrientes al sector público no financiero. ¿Ya? Este sí, porque los gobiernos municipales pertenecen al sector público no financiero. Ahora, de ahí, ¿cuál nos corresponde? Vamos a enviar transferencias corrientes a entidades territoriales. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, ¿no ve? Dice al gobierno autónomo departamental. Entonces, necesitamos saber un municipio o un departamento o una región. Entonces, aquí aclararemos. Vamos a decir, vamos a transferir a un GAM, un gobierno autónomo municipal. ¿Ya? Entonces, siendo así, nos corresponde este grupo, ¿no ve? Gobiernos autónomos municipales. Y concretamente, ¿para qué le vamos a transferir? ¿Ya? Le vamos a transferir, dice, aquí, ¿no ve? Vean, miren, ¿qué diferencia habrá entre las 73,000, ¿ya? Y las 72,000. A ver, vean. ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia? Ambas son corrientes. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué dicen? A ver. La primera es por participación en tributos y la segunda por subvención. Ya. Entonces, normalmente, desde el punto de vista de gastos, ¿sí? Las entidades trabajan justamente con subsidios y subvenciones. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando del grupo 73,000. Ahora, dentro de ese grupo hay justamente, miren, ¿sí? Que habla de las transferencias corrientes a entidades territoriales autónomas. Y concretamente estaríamos hablando gobierno autónomo municipal. Por tanto, sería 73,420. Ahora, ¿cuándo es el otro de impuestos? El otro de impuestos cuando está asociado de manera directa con la participación en algún impuesto. Por tanto, el código aquí va a ser 73,420. Sí, 73,420. Así, jóvenes, habríamos concluido. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Recursos y gastos. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Sí, Hay que licenciado. nada más practicar, ¿no? Y finalmente vamos a tener las fuentes de financiamiento, ¿ya? La primera y la segunda es Tesoro General, y aquí también Tesoro General, está reservada, como su nombre dice, exclusivamente al Tesoro General de la Nación, ¿ya? Por tanto, ninguna entidad pública podría utilizar esos códigos de registro, ¿ya? Entonces, está reservada específicamente para los gobiernos, pero para el Tesoro y está para el resto, ¿ok? Y estas son las fuentes principales, ¿sí? La 10, la 11, la 20, la 70, la 80, 87 y 90, ¿ya? Ahora, de aquí lo que hay que explicar un poco es
las fuentes derivadas, ¿ya? Las fuentes derivadas. ¿Qué es una fuente derivada? Quiere decir que deriva de una principal, ¿no? En este caso, deriva de la fuente principal 10. ¿Qué deriva? Deriva la fuente 41, que significa transferencias, y la fuente 91, que significa préstamos. Préstamos, ¿ya? Esto lo voy a recorrer, por favor. Ahí, ¿ya? La fuente 11 también tiene sus fuentes derivadas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen aquí a nivel de clasificador está un poco abajo. Ahí está. Este es el resumen, ¿ya? Entonces tienen ustedes la fuente 10 con su fuente 91 y 41. La 11, 46 y 96. Igual, miren, transferencias y préstamos. La 20, 42, 92. Entonces no es necesario que copien, ¿no? Simplemente que ustedes vayan viendo. La 80, 44 y 94. La 87, 47 y 97. La 90, 45 y 95. ¿Está bien? Ahora voy a explicar el por qué. Entonces, todas tienen sus fuentes derivadas. ¿Ya? Todas tienen así. ¿Está bien? Así, así, así y así. Ya. Entonces, voy a explicar con una del Tesoro y con una donación o crédito externo. ¿Ya? Primero voy a explicar con el TGN. El Tesoro General de la Nación, ¿sí? Tiene como principal función la recaudación tributaria. ¿Está bien? La recaudación tributaria de impuestos nacionales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? A través del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional. ¿Ya? Listo. Entonces, si esta entidad, en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, recauda, por ejemplo, el impuesto al valor agregado y recauda por bolivianos 1.000.000, a nivel de fuente, ¿sí? A nivel de fuente, utilizará la fuente 10, ¿verdad? Como está aquí. 10, 10. ¿Ya? ¿Está bien? Así. Ahora, de esos recursos, esto es recurso, ¿verdad o no? Jóvenes, ¿es recurso o no? ¿Es recurso o no? Sí, licenciado. Es pues recurso. Sí, licenciado. ¿Cuál será su gasto? Su gasto va a ser transferencias, ¿no ve? ¿Está bien? Transferencias. ¿A quién va a transferir? Por ejemplo, puede transferir a un gobierno municipal. Entonces va a transferir 1.000.000, digamos. Todo. 100%. Esto es en bolivianos. ¿Lo ven? Así. Esto hace el Tesoro General de la Nación, ¿sí? En representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál será el registro que realiza el GAM? Vamos a decir el GAM La Paz, o el Alto, no hay problema. ¿Cuál será su registro? ¿Va a tener un recurso y un gasto? Sí, ¿no ve? ¿O no? Sí va a tener. ¿Cuál va a ser su recurso? El recurso va a ser una transferencia. Y como está instruido por ley, va a ser una transferencia de coparticipación tributaria. ¿Ya? Pero la fuente que va a utilizar ya no va a ser la fuente 10, sino la fuente 41. ¿Ya? Justamente aquí está. Miren. Ahí está. La fuente 41. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vas a recibir? 1.000.000. ¿Y en qué va a gastar?
Esta entidad, bajo su competencia, va a gastar en una construcción, va a construir algo, ¿ya? Y lo sumió. Así se trabaja la fuente derivada. Esto es fuente derivada y la otra es fuente principal. ¿Está bien? ¿Se captó, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, así, ¿ya? Aquí lo único que hay que conservar es el origen. El origen es la 10. Esta transferencia viene de la fuente 10, que significa impuestos nacionales. ¿Ya? Ahora, lo mismo voy a explicar si fuera un crédito, por ejemplo, o una donación. Vamos a decir una donación, ¿ya? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas suscribe un convenio de donación con el gobierno de China, ¿ya? MEF, ¿ya? El gobierno de China. Por el cual el gobierno de China va a otorgar un crédito de 1 millón igual, ¿ya? 1 millón. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Va a registrar eso como un ingreso, ¿no? Un recurso. ¿Cuál va a ser su recurso? El crédito externo. ¿Estamos bien, jóvenes, o no? ¿Así lo va a registrar el Ministerio de Economía o no? Jóvenes. Sí, licenciado. Sí, sí lo va a registrar. Aquí, copiaremos estos. Lo va a registrar pues como un recurso. ¿No? Pues aquí va a decir crédito. ¿Por qué? Porque es el ministerio quien va a devolver esos recursos. Si es era donación, ¿no? Dijimos donación, ¿no? Sí. Donación. ¿Ya? Donación. Entonces, aquí no es crédito, es donación. Ya. ¿Qué fuente va a utilizar el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para esta donación externa? Va a utilizar la fuente 80. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Por qué la fuente 80? Porque aquí está, ¿no? Su código. Ahí está, la fuente 80, donación externa. ¿Sí? Ahí. Sí, licenciado. Ya. Entonces ahí va a utilizar la fuente 80. Ya. Porque ellos van a recibir la donación. ¿Ya? Entonces reciben la donación y van a utilizar la fuente 80. ¿Qué va a hacer con esa donación? Va a transferir. ¿A quién va a transferir? Va a transferir a quien va a ejecutar esa donación. Vamos a decir, va a ejecutar ABC, ¿ya? Y también por los 1 millón. Entonces, ¿qué va a hacer aquí ABC? Ya no es GAM, sino es ABC. Con esa donación de capital va a ejecutar una obra, digamos, ¿ya? Entonces, para ABC ya ese recurso es una transferencia. ¿Qué fuente va a utilizar? La fuente 44. ¿Qué es la fuente 44? Fíjense, es la fuente derivada de donación. Aquí es 44. ¿Está bien? Entonces, la fuente 44 y si es préstamo es 94. Es una transferencia de recursos de donación. ¿Ya? Arriba era diferente, ¿no? 91. ¿Está bien? Por tanto, la fuente 44 se aplica aquí. 44, 44. ¿Qué va a hacer con esa obra, con esos recursos? Va a construir. Entonces, construcción de una carretera. Y eso quedaría así, jóvenes. Fuentes derivadas y fuentes principales. Con TGN y con otras fuentes. ¿Se capta o se captó?
2 ejemplos les pusimos. ¿Quedó claro? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya. Ahora, para complementar, lo único que vamos a hacer es el identificar el organismo. Entonces, aquí al ladito se coloca organismo. 2 datos, ¿ya? Uno es organismo y otro es la entidad de transferencia. Entonces, aquí vamos a insertar otra columna. Entidad de transferencia. ¿Ya? En todos los casos. Organismo y entidad de transferencia. Perdón. Ya, así. ¿Está bien? ¿Qué es la entidad de transferencia? Es la precisión, perdón, primero el organismo. ¿Qué es el organismo? Es la precisión de la entidad que va a ser el organismo que va a hacer el financiamiento, ¿no ve? Que va a otorgar el financiamiento. Si vamos aquí, a nivel del tesoro, nos vamos al clasificador, ¿ya? Ahora nos vamos al clasificador ¿ya? Por organismo financiador. Miren, los relaciona, dice organismos financiadores internos y organismos financiadores externos. Entonces, el primero era de impuestos, entonces solamente es a nivel es de carácter interno. Y el organismo que se refiere a ese recurso es transferencias de coparticipación tributaria. Por tanto, el organismo financiador va a ser 113, Tesoro General de la Nación, coparticipación tributaria. ¿Está bien? Así, entonces aquí va a decir 113, ¿sí? Por coparticipación tributaria. Perdón, ahí estamos aquí en el tesoro, ¿no? A ver, un segundito. Lo estoy haciendo directo. A ver, para el primer recurso, ¿sí? Del gobierno, acá, ¿no ve? El Tesoro General de la Nación va a apropiar el organismo financiador correspondiente, ¿ya? Entonces, toda esa recaudación tributaria lo va a recaudar bajo, sí, está bien, 113, ¿ya? Y la transferencia también lo va a hacer con 113, por ese concepto, ¿ya? Estos dos nunca pueden cambiar, y acá también se mantiene. Entonces, es 113 y aquí también 113. Miren cómo conserva, ¿ya? Ahora, a nivel de entidad de transferencia, aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque no recaude de nadie. Y aquí sí. ¿A quién va a transferir? Va a transferir al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Entonces necesitamos el código institucional del Gobierno Municipal de La Paz. Busquen, por favor, código institucional del Gobierno Municipal de La Paz. Era, creo, 1201, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver, confirmen. Gobierno Municipal de La Paz. Sí, licenciado, 1201. Ya, perfecto. Entonces aquí decimos 1201. Aquí, ¿no ve? Y listo, ya está. ¿Ya? ¿Cómo leemos esto? Leemos así. El Tesoro General de la Nación va a realizar una transferencia por concepto de coparticipación tributaria al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Transferencias corrientes por bolivianos 1.000.000. Eso en el plano del tesoro. ¿No ve? Ahora, en la lógica del Gobierno Municipal de La Paz, lo que el tesoro lo tiene como gasto, el GAM La Paz lo tiene como recurso. Entonces dice, lo mismo, ¿no ve? Aquí. Dice, el Gobierno Municipal de La Paz recibe recursos de coparticipación tributaria, eso significa 103.41,
provenientes del Tesoro General de la Nación, por bolivianos 1.000.000, en el marco de la Ley 031, Ley Marco de Autonomías. Así. Y con ello tiene previsto ejecutar construcciones por un valor también de 1.000.000, financiado con esos recursos de coparticipación tributaria. Así podríamos leer. ¿Ya? Vamos al otro. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recibe una donación del gobierno de China por un valor de 1.000.000, ¿ya? Entonces aquí tenemos que identificar el organismo financiador. Entonces, nos vamos al clasificador por organismo y ubicamos el código del gobierno de China. Ubiquen, por favor. Aquí está, gobiernos extranjeros. Entonces nos vamos un poco más abajo y debe estar por aquí. Aquí está, justo, 548. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, licenciado. Listo. Entonces aquí ha sido 548. ¿Ya? ¿Qué entidad de transferencia? Ninguna, porque es directa la donación. ¿Ya? Aquí igual, 548. Pero acá sí. ¿A quién le vamos a transferir? A ABC. Busquen el código de ABC. Aquí también tenemos que completar. Primero completen de ABC. Ya acabamos, jóvenes. Su código es 291 de la Administradora Boliviana de Cartera. 391. 200, 291. sí. Ya. Ok, ahí está, 291. Ya. Y aquí falta, ¿no? Ahora, hasta ahí el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cómo se lee? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿sí?, tiene programado realizar transferencias por 1.000.000, financiado con recursos de donación del gobierno de China, ¿sí? Transferencias que serán otorgadas a ABC. Ahora, ABC, ¿cómo registra? ABC va a registrar así. ABC va a registrar indicando que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entonces aquí necesitamos colocar primero el código 548 de China, ¿ya?, y el código institucional del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el 035. A ver, confirmen, por favor. ¿Es el 035? ¿Sí? El código institucional del Ministerio de Economía, 035 o 036. 35. Ya, así. Entonces, ahora sí está completo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene programado transferir 1.000.000 de bolivianos a la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no ve? ¿Está bien? Provenientes o financiado con recursos provenientes de una donación del gobierno de China. ¿Ya? Y finalmente para el gasto, aquí es 00. ¿No ve? 00. Entonces, con los cuales ABC va a generar una construcción de 1.000.000, una carretera por un valor de 1.000.000. ¿Está bien? Y lo mismo hacemos acá. Acá arriba, por favor, para completar. ¿De dónde vino la transferencia? Vino del Tesoro General de la Nación. ¿No ve? ¿Sí? Aquí está. Del TGN. TGN. Y el TGN tiene su código 99. ¿Ya? Entonces, el Tesoro General de la Nación, o sea, el gobierno municipal de La Paz va a decir, ¿no ve? El Tesoro General de la Nación tiene programado realizar una transferencia de 1.000.000 en el marco de la ley 031
bajo la naturaleza de recursos de transferencia de coparticipación tributaria, ¿sí? Financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, impuestos. Y acá eso se va a ejecutar en un gasto. Por tanto, es 0. Así quedaría nuestras dos ejecuciones, de recursos y de gastos. ¿Listo? ¿Qué opinan, jóvenes? A ver, ¿ya estamos más profundos o no? Sí estábamos, Lisa. Ya, entonces, ¿se acuerdan cuando les decíamos que poco a poco vamos a entrar a la parte ya numérica? Entonces ya estamos entrando a la parte ya más pura de lo que es formulación presupuestaria. Por tanto, se necesita que ustedes vayan practicando más, ¿ya? Para que manejen adecuadamente toda esta nomenclatura. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Tarea para ustedes ahora, esto se los voy a enviar, tarea para ustedes, ¿ya? A ver, para la siguiente clase, aquí voy a poner el enunciado, ¿sí? Formular, porque ya prácticamente ya pueden formular un presupuesto de recursos, ¿sí? Con, ya, nos plantearemos así, con 10, ¿sí? Tipos de ingreso y fuentes de financiamiento. ¿Ya? Y gastos, formular un presupuesto de gastos con un presupuesto de gastos. Aquí voy a poner también 15 ítems con dichos recursos. ¿Ya? Entonces, como verán, siempre está calzado recursos y gastos por el principio de equilibrio. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo. Se generan 10 recursos y 15 gastos. Y su ejercicio va a quedar así. ¿Ya? ¿Está bien? Jóvenes. Ahí. Así quedaría. ¿Ya? ¿Se comprendió, jóvenes, para la siguiente clase? Sí, licenciado. Licenciado. Ya, entonces la estructura ya tiene que ser completa, ¿no ve? ¿En qué formato lo van a presentar? Lo van a presentar en ese formato que ya hemos visto la clase anterior, ¿no ve? Que sería en este formato. ¿Sí? En este formato. Ahí está. ¿Está bien? Para que se acuerden, lo voy a poner formato, ¿ya? Y en este momento se los voy a enviar esto como clase 4. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, jóvenes, entonces repasen, vayan viendo, porque cuidado el tiempo y les vaya consumiendo. ¿No ve? Vayan leyendo con tiempo. A ver, confirmen, ya acabo de enviarles. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Ya les llegó? ¿Sí? Sí, ya llegó Luis. Ya. Sí. Listo, jóvenes. A ver, ¿quién quiere cerrar la clase por puntos? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Quién quiere cerrar la clase por puntos? ¿Quién quiere cerrar? Bueno, entonces yo digo quién va a cerrar. Carlos anota participaciones. Va a cerrar Alarcón, Pablo, Ale, supongo que es Alejandro. ¿Está? Sí, licenciado, buenas tardes. A ver. ¿Qué le parece? Bueno,
Sí, muy interesante la forma en la que se tiene que presupuestar, ¿no? Que para una entidad va a ser un recurso, pero para otra va a ser un gasto. Y sobre todo que lo que se presupuesta, o sea, si se transfiere 1 millón, esos 1 millón tendrían que utilizarse. Ya, sí, correcto. Ya, Y licenciado, una consulta para la práctica que nos acaba de dar. sí. ¿Solo tenemos que hacer con un presupuesto inicial, no, licenciado? ¿O también tenemos que mostrar el presupuesto modificado? No, inicial nomás. Estamos poco a poco. Eh, Pero ya con toda su estructura, ¿no ve? Y, ¿Listo? y con el monto del ingreso tiene que ser igual al monto del gasto, ¿no, Sí, licenciado? sí. Ustedes ven cómo distribuyen. Ya les dije, un recurso puede financiar a un gasto o un recurso puede financiar a varios gastos, ¿no ve? Ah, ya. Sí, ¿Ya? gracias, licenciado. Ya. Último, Capia Morante. Cierre, por favor. ¿Está Capia? Ya. Carlos, no está Capia. Chávez, Colmena. El licenciado, buenas tardes. Adelante, Chávez. Me parece interesante el cómo se llega a formular desde que es las directrices y el cómo tienes que registrar también para que se vea desde el punto de vista del que recibe como también del que gasta, se podría decir. Correcto. Ya. Está bien. Gracias. Katia, Carola. A ver, ¿quiere participar? Katia. Licenciado, ¿se me escucha? Sí, a ver, participe. Bueno, igual de la manera que mi compañero lo ve, me pareció de una manera interesante el modo en que se formula el presupuesto, también todos los requerimientos que necesita para que sea correcto. Correcto. Ya. Muy bien, jóvenes. Me alegra mucho. Sigan en esta línea, por favor. Siempre se pasen, ya se acerca el examen, así que poco a poco vayan repasando y consolidando su conocimiento, ¿ya? Muy buenos días, perdón, muy buenas tardes. Cuídense, Dios los bendiga. Un abrazo. ¿Ya? Hasta luego, Lic. Ya. Hasta Hasta luego, luego. licenciado. Chao, jóvenes. Chao, chao.